En esta ocasión vamos a ver cómo podemos configurar el loader para cargar nuestras clases de una manera dinámica. Vamos a abrir nuestro editor de texto donde hemos estado trabajando y voy a crear un folder que le llamaré 03 loader. Dentro de este folder voy a crear un nuevo HTML. Aquí está el HTML que voy a estar usando. Simplemente estoy importando la librería de X. Y bueno, aquí tengo un script tag vacío. Le voy a cambiar el nombre, el título, en este caso loader. Y le voy a poner 01 loader.html. Ok, ahora lo que yo voy a hacer es crear una clase y después la voy a cargar dinámicamente utilizando el loader. En lugar de incluir aquí el script y definir aquí src igual a el nombre de la clase, bueno, la voy a cargar mediante el loader. Bien, ahora voy a definir en primer lugar dónde va a estar ubicado en mis directorios mi código fuente. Entonces voy a crear una carpeta que se llame JS. Dentro de esta carpeta JS voy a crear el namespace o el espacio de nombres que voy a estar utilizando. Voy a crear un nuevo folder que le voy a llamar myapp. Si recuerdan, en el tema anterior hablamos acerca de cómo debemos, o de las convenciones que debemos seguir para crear el nombre y el namespace de una clase. Dijimos que una de ellas es que el namespace de determinada clase debe coincidir con la estructura de folders que tengamos en nuestro proyecto. Entonces voy a definir aquí una clase myapp.model. Bueno, ya, un folder ya no. Dentro de este folder voy a crear la clase que se va a llamar, en este caso le llamaré client.js. Bueno, aquí voy a definir una clase que en este va a ser myapp.model.client. Va a extender de esta clase que se llama x.data.model. Más adelante vamos a ver qué significa esta clase. Por ahora simplemente vamos a extender de esta clase. Voy a borrar todo esto. Y bueno, ya cuando veamos el paquete de datos, vamos a analizar más a detalle qué es esta clase model. Pero básicamente lo que me permite hacer es definir un modelo de datos. ¿Ok? Entonces este model tiene una propiedad para definir los fields que va a contener mi objeto. ¿Saben qué? Aquí me falta ponerle un punto. Model.client. Se lo pongo para que no tenga problemas. Y bueno, aquí voy a definir el nombre, apellido, bueno, todo lo que yo quiera. ¿Okay? Por ahora solamente esas dos propiedades. Una vez que yo tenga definido esto, voy a configurar mi loader para que yo pueda incluir esta clase de manera dinámica. ¿Okay? Entonces voy a venir aquí al HTML y voy a utilizar esta clase x.loader, que es la clase responsable. Bueno, no es una clase, es un objeto ya que yo lo puedo utilizar. Este objeto es el responsable de importar o de manejar toda la lógica, todo el código que va a incluir archivos dentro de mi documento. Entonces voy a utilizar un método que se llama setConfig, y en primer lugar lo voy a poner como en enable igual a true. Con esto lo estoy habilitando por defecto. Como estoy utilizando el xall, en este caso la versión de desarrollo, pero el xall cuando yo lo incluyo por defecto me lo deshabilita. El loader me lo pone como deshabilitado, por lo tanto yo tengo que habilitarlo. Si por el contrario utilizo yo solamente lo que es el xdev o el xdebug o el x, uno de esos tres archivos cargo, bueno, automáticamente ya estará habilitado. Pero como yo estoy utilizando el xall, pues bueno, tengo que habilitarlo. Una vez habilitado, yo tengo que definir los paths donde está nuestro código fuente. ¿Ok? Entonces hay una configuración que se llama así, paths, la cual recibe un objeto. Este objeto va a definir aquí todos los namespace principal. En este caso el namespace principal de mi clase es myapp. Entonces yo aquí pondría myapp y entre comillas voy a poner el path hacia donde se encuentre este objeto. Quiere decir que cada que
se cree o cada que el loader encuentre una clase, en este caso client, cuyo espacio de nombres inicia con myapp, en este caso myapp, este es el root, el objeto principal. Entonces, cada que encuentre este objeto, va a venir a buscarlo al path que yo le voy a indicar en este string. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está ubicado? Bueno, yo creo una carpeta que se llama JS y un directorio que se llama myapp. Hasta aquí entonces, con esto yo estoy configurando mi loader para que cada que encuentre el objeto myapp vaya a incluir esas clases que se va a encontrar en esta dirección, en esta URL. Si yo tuviera más objetos, por ejemplo, no sé, que yo tuviera una carpeta que se llame Blex por aquí, pues bueno, yo podría decir JS, Blex, no sé, src, quizás ahí está mi código fuente. Bueno, yo lo haría de esta manera. Inclusive podría poner, por ejemplo, x y decirle dos puntos, diagonal, xjs-4.1.0, diagonal src. Allí es el path donde se encuentra el código fuente de la librería de X para este caso. Esta última línea no es necesaria porque ya automáticamente está seteado el path de XJS. ¿Okay? Entonces, por ahora le voy a dejar simplemente con myapp. Una vez que yo tengo esto, yo puedo comenzar a requerir mis clases, mis archivos de la siguiente manera. x.loader.require y entre comillas yo le voy a pasar la clase que quiero importar. En este caso va a ser myapp.model.client. ¿Okay? El siguiente parámetro que recibe es una función que va a ser ejecutada cuando la clase ha sido cargada, porque se carga de manera síncrona. Entonces, aquí simplemente voy a mandar un mensaje y voy a decir clase cargada con éxito. ¿Ok? Bueno, voy a probar este ejemplo. Tengo por aquí, voy a ir a localhost, tengo aquí el curso, 03 loader, voy a abrir mi consola para ver el mensaje y voy a ejecutar el archivo. Y fíjense cómo después de unos segundos, unas milésimas de segundo, se carga mi clase cargada con éxito. Y si por ejemplo yo ya en este momento podría hacer algo así como x.create y aquí podría pasarle la clase que yo quiero crear, var client. Okay. Bueno, también puedo pasarle los nombre igual a, le voy a poner aquí mi nombre, Christian, y listo. Ahora yo hago client.get, bueno, aquí ya se creó la instancia, el nombre, y bueno, aquí me regresa el valor que yo le asigné en este caso. ¿Okay? Esto es propio de la clase que estoy extendiendo, model, la vamos a ver más adelante a detalle. Por ahora simplemente veamos cómo estamos extendiendo, no extendiendo, perdón, requiriendo la clase. Ahora bien, lo que también puedo hacer es, si no quiero usar esta, déjenme comentar esto que tengo por aquí, para que lo puedan ver cuando descarguen el código fuente. Bueno, puedo requerir la misma clase, pero puedo usar también el método onReady. X.onReady. Y bueno, ahora también puedo usar un shortcut. En lugar de utilizar el x.load.require, simplemente puedo hacer un x.require. Internamente este método require hace referencia al método require que se encuentra dentro del loader. ¿Okay? Entonces simplemente al yo hacer x.require, lo que hago es importar la clase. Y ahora en el método onReady, bueno, yo aquí voy a poner clases importadas. Lo pongo en plural porque ahorita voy a importar una más. Bueno, entonces voy a actualizar y aquí yo puedo ver clases importadas. Y si yo vengo a ver a el DOM, voy a hacer esto un poco más grande. Si vengo a ver el DOM, voy a ver que aquí se encuentra un script tag con mi clase cliente, js, diagonal myapp, diagonal modem, diagonal client.js. Y vean que se le está incluyendo esta variable, este parámetro que se llama dc. Esto es para que no las cache el navegador, para que cada vez
se consulte al servidor, se descargue. Esto me va a servir entonces para cuando yo esté desarrollando pueda ver reflejados los cambios al instante y no tenga que estar limpiando el caché en cada instante, a cada momento. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora voy a crear una clase más dentro de Model y, bueno, a esta le voy a llamar user.js. Ok, voy a crearla aquí, .define, myapp.model.user, que extiende de x.data.model. Bueno, le voy a borrar todo esto que tengo por acá. Okay, y voy a definirle fields por aquí. Fields, aquí le voy a definir un email y le voy a definir un username por ahora. Simplemente esto es necesario. Aquí es model en lugar de mode. Voy a cambiar por acá. Y voy a, bueno, también lo puedo importar utilizando el require. x.require.user. De esta manera voy a importar las dos clases. Okay, actualizo esto y aquí puedo ver client y puedo ver usuario. Y yo puedo ir importando cuantas clases yo quiera, agregando un require por cada línea, o bien lo que yo también podría hacer es simplemente hacer una llamada y en lugar de pasarle un string, yo puedo pasarle al método require un arreglo con todas las clases que yo quiero importar. Okay, entonces aquí las tengo importadas, vengo y veo que es exactamente lo mismo. Se importaron las dos clases pasándole un array o bien haciendo las dos llamadas. Ahora, les había yo mencionado antes que el método xRequire lo que hace es incluir las clases de manera asíncrona. ¿Ok? Por eso es que aquí le pasamos una función es un callback, o bien estamos esperando el evento onReady cuando todo está listo, cuando todos los scripts han sido cargados. Bueno, ¿qué pasa si yo quisiera crear una instancia? He comentado esta línea, los dos recuerdos lo he comentado, por lo tanto, aquí no se han importado las clases, pero si yo hago un x.create de la clase que yo tengo que se llama maya.model.client, no está importada la clase, no existe. ¿Ok? Entonces, al yo hacer esto, lo que va a hacer es que el código fuente se va a incluir al documento de manera síncrona. ¿Ok? Utilizando Ajax, pero de manera síncrona. Es decir, es bastante más lento porque imaginen que tenemos muchos archivos que vamos a incluir, entonces se va incluyendo uno y cuando termina de incluirse, termina de descargarse, pues continúa el siguiente y así sucesivamente hasta que terminan. Lo va haciendo de manera asíncrona. Aquí pueden ver este alerta que me mandó a la consola donde me está indicando que se está cargando de manera asíncrona. Ok, entonces esta clase, pues aquí me da un consejo, considera utilizar un require antes del método onReady, por encima del método onReady. Ok, entonces esto me va a permitir que cuando yo quiera crear instancias, pues si no existe la clase, entonces intente importarla. ¿Ok? Si todo está bien, en este caso, si yo pongo una, una clase equivocada, pues me va a mandar un error 404. Y me va a decir que no puede ser cargado el script. Porque, pues bueno, simplemente no existe. Pero si sí existe, en este caso voy a cargar por ejemplo user, en otra clase, pues lo va a cargar de manera asíncrona, lo cual es un poco más lento y no es recomendable hacerlo ya en ambientes de producción. En ambientes de producción deberíamos crear un solo archivo que tenga todas nuestras clases. Esto principalmente nos va a servir para cuando estamos desarrollando, y además en producción sí que podemos hacer algo. Lo que yo normalmente hago es crear paquetes eh, con un módulo completo. Supongamos que el módulo tiene un montón de clases, muchas clases. Entonces hago un solo paquete, el cual cargo cuando el usuario quiere abrir ese módulo. Hago un next.require de todo ese archivo, no de clase por clase, sino de todo ese archivo. Vamos a ver esto más adelante en un tema ya casi finalizando el curso, donde vamos a preparar nuestro código para lo que viene siendo utilizarlo ya en ambiente de producción. Por ahora simplemente nos vamos a limitar a cómo configurar el loader. Vimos entonces, hay que habilitarlo siempre y cuando importemos el Exol. Hay que setear los paths, que es el segundo paso, y bueno, en este caso sería el path hacia el objeto principal que se llama myapp. Y a partir de allí podemos utilizar el método require
para ir requiriendo nuestras clases. Si no hemos utilizado el método require y queremos crear una instancia de nuestra clase user utilizando el método create, como vimos hace unos instantes, pues bueno, me va a enviar un warning. ¿Ok? Bueno, por ahora vamos a terminar. En el siguiente tema vamos a ver un poco más acerca del loader y cómo definir dependencias para lo que son las clases.